Mi amada Iglesia Emanuel, el Señor les bendiga. Casi finalizamos el año y hemos estado viviendo en la misericordia y la gracia de Dios. Un gran año para Dios, un gran año porque la soberanía de Dios se vuelve a mostrar. Pero dentro de su soberanía se ha manifestado la gracia para su iglesia, para su pueblo. Esa gracia maravillosa de la cual nos hace partícipes, de la cual podemos decir que hasta aquí Él nos ha acompañado. Pero valdría la pena, mis amados hermanos, el saber quién es ese que nos ha acompañado. En ocasión de que Moisés huyó de Egipto, al ser descubierto de un asesinato, y se fue a Madián, y luego en el monte Oreb, cuando apacentaba las ovejas en ese monte santo de Dios, es revelado con una visión por la zarza ardiente, esa zarza en la que Dios se manifestó en medio de esa zarza que ardía y que no se consumía, y que dice la Biblia que Moisés se acercó para ver tan grande visión. Dios se presenta ante Moisés. Dios, ese Dios que nos ha acompañado, es el que se presenta delante de Moisés, y es el que nosotros debemos de conocer perfectamente. Es el que nosotros debemos de conocer a profundidad, de intentar conocerlo día con día, de descubrir todo lo que nos quiere enseñar respecto del reino de los cielos. Ahí se presentó a Moisés el Señor, nuestro Dios, diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En su presentación, Dios le revelaba a Moisés la vigencia del pacto que tenía con Israel, es decir, ese pacto que había hecho, ese pacto que había establecido a través de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un pacto vigente, era un pacto que aún funcionaba. Y Dios se quiere manifestar marcando las diferencias que había entre Él y los otros llamados dioses. Él les dice: yo soy el Dios de tu padre. Dios declaró que Él es autoexistente en esa manifestación, que Él es eterno, que Él es autosuficiente y que es inmutable, omnisciente, omnipresente. En esa presentación de Dios a Moisés, el yo soy, es una frase, es un nombre que Dios establece para sí mismo, para demostrar toda su eternidad y su poder, el principio, el fin, el alfa y el omega. Esta declaración también, que la declaró a su pueblo para hacerse conocer, con su iglesia sigue vigente. Y durante 400 años Dios estuvo siempre pendiente del pueblo de Israel. De hecho, se estaba cumpliendo la promesa de Él. El pueblo se multiplicaba y se fortalecía, y por eso el faraón de Egipto quería exterminarlo. Dios declara que Él sabía del sufrimiento del pueblo, como lo sabe ahora de nosotros. Moisés tendría que presentar a Dios con su pueblo para que éste confiara en su promesa, tal como Juan el evangelista pretende presentar a Jesús con su iglesia. Por eso, hoy, mis amados hermanos, tendremos grandes lecciones de vida relacionadas con Moisés, relacionadas con el evangelista Juan, pero sobre todo relacionadas con el yo soy. Quiero leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo: Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y del eteo y del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado a Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí hay unas lecciones maravillosas que podemos aprender para saber quién nos acompañó durante todo el año, pero también para saber a quién presentaremos en el 2021. Todavía faltan algunos días, pero hasta aquí Dios ha manifestado su gracia y su misericordia con nosotros. Juan, a diferencia de los otros evangelistas de Mateo, Marcos y Lucas, Juan pretende presentar la persona de Jesús. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas presentan mucho el ministerio y los milagros de Jesús y destacan sobre todo eso en su ministerio, pero Juan trata de presentar quién es el yo soy. Y la primera lección que podemos tomar es que desde el inicio del evangelio narrado por Juan, él nos revela quién es Jesús. Y él dice en Juan 1:1: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Los rabinos judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Cuando ellos hablaban de Dios mismo, hablaban de la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos, la frase la palabra de Dios era utilizada para referirse al Dios todopoderoso, al Dios único, al Jehová de los ejércitos. Los filósofos griegos, cuando querían saber quién había hecho toda la ordenanza del mundo, por qué el universo no era caótico y por qué estaba en orden, ellos se referían a Logos, es decir, a la palabra, quien era la que mantenía en perfecto orden el universo. Ellos veían a Logos como la razón principal y que el que controlaba todas las cosas. En esta introducción de Juan, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan lo que pretende decir: esta es la palabra de Dios. Él se refería a Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, este es el Logos de Dios. Y yo les voy a decir quién es. Y Juan, encontrándose con judíos y con griegos donde estaban, trataba de explicar a Jesús en los términos en los que ellos comprendían. Por eso su evangelio inicia: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo desde la eternidad, Jesucristo el principio, Jesucristo el alfa y la omega. Ese Jesucristo del cual Juan el Bautista hablaba y decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado.
Y cuando le preguntaban que si era el Cristo, decía, no, yo no lo soy. Viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, uno que bautizará en el Espíritu Santo. Jesucristo se manifestaría. Si era la palabra encarnada, Él era la palabra encarnada. Y el Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Nos narra Juan. Juan quería presentar a Jesús tal como era. Y en esa presentación de Jesús, el mismo Jesucristo en la narrativa del evangelista Juan nos dice quién es ese que ha estado con nosotros. Y veremos 3 revelaciones de Cristo sobre el yo soy. Jesucristo se revela como el yo soy en el Evangelio según San Juan, tomando ese nombre que había manifestado Dios a Moisés en el monte Horeb. Yo soy el que soy. A diferencia de todos los dioses que había conocido Moisés en Egipto cuando estuvo como príncipe de Faraón, como príncipe, a diferencia de esos dioses que había conocido y a diferencia de los dioses que había conocido de Astarot y de Baal en Madián, este era el Dios de dioses, no porque hay otros dioses, sino el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que nos presenta y el que nos ha cuidado y nos ha bendecido ricamente. Y Jesús se presentaba de esta manera en el yo soy. En Juan 4, cuando Jesús establece una charla con la mujer samaritana y le pide de beber, le había dado sed a Jesús, y la mujer le dice que judíos y samaritanos no se tratan, era una mujer pecadora, porque Jesús quiere tratar con el pecado, porque Jesús quiere tratar con los pecadores, porque Jesús quiere erradicar de la vida, de la humanidad, el pecado, porque Jesús quiere vivir en tu vida. Y Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua, de esa agua que nunca más, de la cual nunca tendrás sed. Cuando está en esa charla nuestro Señor Jesucristo y la mujer le dice, ¿dónde es donde se debe de adorar? ¿En el monte? ¿En cuál monte debemos de adorar? ¿En el monte Horeb? Entonces Jesús le dice, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y la primera declaración y la primera enseñanza es que dice Jesucristo, yo soy el que habla contigo. Él es el Mesías. En ninguno otro hay salvación. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba, decía, en ningún otro hay salvación. Porque Jesucristo es nuestro mediador. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos presenta justos delante de Dios. La sangre de Jesucristo nos justifica, nos reconcilia con Dios, nos pone en paz con nuestro Dios y nos presenta justos delante de Él por medio de su muerte y nos eleva en una gloria con su resurrección. Él mismo afirmaba respecto de esto también en este evangelio, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda esa presentación. Yo soy el Mesías, ese que tú mencionas, ya llegó. Y gracias a Dios, porque lo tuvimos durante todo el año y lo tendremos el resto de nuestra vida. Y no nomás eso, mis amados hermanos, lo tendremos para toda la eternidad. Es el Mesías de nuestra vida, es nuestro Salvador. Y Jesús nos sigue diciendo, yo soy el Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y otra revelación que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el Evangelio según San Juan. Nuestro Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 con pan, con 5 panecillos y con 2 peces. Cuando parte nuestro Señor Jesucristo ahí, la gente le buscaba, pero Jesús sabía cuál era la intención de la gente. Y Jesús tendría que elevar los pensamientos de esa gente hacia las cosas celestiales. Jesús nos ha revelado a través de su palabra
que no hagamos tesoros en la tierra donde el hollín, el óxido, el moho corrompe, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde nada se echa a perder. Jesús les dijo, para elevar esos pensamientos hacia el reino de los cielos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso desde el inicio en el Evangelio según San Mateo, en el Bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque aquellos que desean fervientemente crecer espiritualmente en la palabra de Dios, tenemos el pan de vida, el alimento espiritual a través de la palabra. Por eso Jesucristo decía: yo soy el pan de vida. En Juan 6:48, en Juan 6:51 lo repite: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjate qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que comiere este pan vivirá eternamente. Por eso Jesús nos sigue invitando. Jesús sigue invitando a la gente. Cuando a ti te pregunten, dile: ven a Jesús, porque es lo que dice el venid a mí. Crean en mí. El llamamiento de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo se presentaba: yo soy el pan de vida. El hambre y la sed espiritual quedarán satisfechas, saciadas con la presencia de Dios en tu vida. Habrá una paz que no conocías. El apóstol Pablo decía: esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, nos hará mansos y humildes, porque Jesús estará viviendo. Este es el pan de vida que nos transforma, que te dan un mayor nivel espiritual de vida, y que en nuestro diario caminar nos hace ser humildes y mansos, nos hace ser pacientes ante las circunstancias y seguros de que Él hará la obra en nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el pan de vida eterna es asegurado y no habrá más hambre espiritual, no habrá inquietud. Las tormentas serán pruebas para nosotros, pero siempre serán superadas. Y no habrá tormenta que nos asuste, pues Jesús está con nosotros. Aleluya, mi amado hermano. Otra declaración de nuestro Señor Jesucristo es: yo soy el buen pastor. Nunca como esta declaración ha sido tan bella como cuando la manifestó y dijo: el ladrón vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Y la única manera de tener una vida abundante es estar dentro del redil de nuestro Señor Jesucristo, ser parte de sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo nos invitaba a entrar y decía: yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará, comerá y saldrá y encontrará pastos. Porque esta es la realidad del hombre creyente. Encuentra una libertad que no tenía antes, una libertad maravillosa que nos hace establecer límites para vivir una vida de bendición. Nada nos faltará. El buen pastor en el Salmo 23 nos los describe: aquel que da su vida por las ovejas. Dios es mi buen pastor. Jesucristo es mi buen pastor. Y mi buen pastor dará su vida por mí. Ese buen pastor que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, es el mismo que nos ha protegido durante todo este año. Nos acompañará hasta el fin de nuestros días. Estamos a su disposición porque Él es el pastor. Nos guiará por los caminos de abundancia y su provisión está asegurada. Habrá lugares deliciosos y de reposo, lugares delicados donde nos llevará a pastorear, y a pesar de los caminos malos, a pesar de los obstáculos que encontremos, Él limpiará el camino para que nosotros lleguemos a la meta. Él nos ayudará a saltar los obstáculos junto a aguas de reposo, nos llevará y estaremos seguros. Jesús, nuestro buen pastor, lo dice:
yo soy el buen pastor. Jesús lo que quería era revelarse a su iglesia y ahora se revela a nosotros y ahora podemos saber con seguridad, tenemos el buen pastor que nos estará protegiendo ahora y siempre. Con Él hemos caminado durante este año. Tal vez nosotros nos hemos olvidado, pero Él ha estado atento de nosotros, su vara y su callado nos ha infundido aliento y ha puesto mesa delante de nosotros. Nos ha ungido con aceite fresco y nos ha bendecido ricamente. No te desesperes, mi amado hermano. Si estás en el redil del pastor, deja que Él te guíe. Y Él es la vida eterna. Él nos revela ahora mismo como el Dios poderoso y nos vuelve a decir, yo soy el que soy. Y sabemos a quién hemos creído. El Señor te bendiga. Oramos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Sea tu luz con nosotros, Señor, tu presencia en nuestra vida. Ya para finalizar este año, bendice a mi amada Iglesia Emanuel, cada familia, los que se han incorporado a este grupo, los que no han podido, pero que han estado atentos, Señor. Tu nombre sea glorificado en ellos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.